¿De verdad crees que sabes todo sobre el antiguo Egipto? Vemos los tesoros brillantes de Tutankamón. Nos maravillamos con las majestuosas pirámides que perforan el cielo. Leemos cuentos de faraones poderosos y dioses enigmáticos. Durante siglos, esta civilización nos ha cautivado con su esplendor, su oro y sus logros monumentales. Es un mundo que creemos entender, una historia contada en museos y libros de texto. Pero, ¿y si esta versión pulida de la historia es solo una fachada? ¿Y si, detrás de las máscaras doradas y los imponentes templos, yace una realidad mucho más oscura? Una realidad llena de rituales macabros, prácticas crueles y secretos tan perturbadores que fueron enterrados deliberadamente, no solo por la arena, sino por el tiempo mismo. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte. Esto no es un secreto. Perfeccionaron el arte de la momificación, un proceso complejo y sagrado destinado a preservar el cuerpo para la eternidad. Pero esta obsesión tenía un lado oscuro. A menudo fue un camino pavimentado con crueldad, engaño y sufrimiento inimaginable para aquellos considerados menos importantes. ¿Qué pasaría si el proceso sagrado de momificación fuera a veces un fraude, un truco cínico jugado a los afligidos? La momia es el símbolo máximo de la búsqueda de la eternidad en el antiguo Egipto. Este intrincado proceso, una piedra angular de su religión, estaba destinado a ser un rito sagrado, realizado con precisión y reverencia por sacerdotes expertos. Descubrimientos arqueológicos recientes y tecnologías avanzadas de escaneo han revelado una verdad impactante. Muchas de las momias, particularmente las de animales o individuos menos prominentes, eran elaboradas falsificaciones. Eran paquetes fraudulentos, diseñados para estafar a los devotos y explotar su fe de la manera más cínica imaginable. Una traición del más alto orden cósmico. Las serpientes tenían un doble papel en la mente egipcia. Eran criaturas de un poder inmenso, símbolos de realeza y divinidad, como la cobra Uraeus que adornaba la corona del faraón. Pero las serpientes también eran criaturas del inframundo, emisarias del caos y la muerte. Ciertos cultos y templos se dedicaban a la cría de serpientes venenosas, no para protección, sino con fines rituales. Una de las teorías más escalofriantes sugiere que estas serpientes venenosas se utilizaban en ejecuciones ritualizadas o suicidios asistidos. Era el beso de la serpiente, un acto final y sagrado que entregaba el alma directamente en manos de los dioses. El primer paso de la momificación es bien conocido, la extracción de los órganos internos. El método estándar, descrito en textos históricos, implicaba cubrir el cuerpo con natrón, una mezcla de sal natural recolectada de lechos de lagos secos. Los embalsamadores egipcios, siempre pragmáticos, desarrollaron un método más rápido, barato y mucho más brutal. Esta técnica implicaba usar el propio desierto como un horno. Los embalsamadores cavarían un hoyo poco profundo y colocarían el cadáver dentro. Luego lo cubrirían con arena que había sido calentada a temperaturas extremas sobre un fuego. El calor extremo hornearía la piel, haciéndola quebradiza y oscura, y a menudo contorsionando las facciones en un grito permanente y silencioso. Demuestra una marcada división de clases en la muerte. Mientras que a los ricos se les concedía una transición pacífica y digna, los pobres eran sometidos a una prueba final y ardiente. La muerte de un faraón era el evento más importante en el mundo egipcio. Su tumba no era simplemente una fosa, sino un palacio completamente funcional para la vida después de la muerte, equipado con todo lo que necesitaría para continuar su reinado entre los dioses. Los arqueólogos que excavaron las primeras tumbas reales en lugares como Abidos los han encontrado rodeados de tumbas subsidiarias más pequeñas. Imaginen la escena. El cuerpo del faraón es sellado en su sarcófago. Luego, sus sirvientes más confiables son conducidos a las cámaras o pozos circundantes. Luego, la entrada es sellada. Las piedras son colocadas y los vivos son sepultados junto a los muertos, dejados para asfixiarse lentamente en la oscuridad. Su último deber es servir a su rey, muriendo con él. Los antiguos egipcios eran maestros de la justicia y el castigo, con un complejo sistema legal que prescribía penas específicas para varios crímenes. Uno de los métodos más extraños y sádicos implicaba dos de las creaciones más modestas de la naturaleza, la miel y los insectos. El individuo condenado era llevado a un lugar desolado y soleado. Allí, lo desnudaban y lo ataban de forma segura, inmovilizándolo por completo. Luego, los torturadores comenzaban el proceso.
Cubrían a la víctima de pies a cabeza con miel. Primero vendrían las moscas y las hormigas, pero pronto llegarían visitantes más dolorosos: avispas, avispones y escorpiones, atraídos por el festín pegajoso. Pululaban por el cuerpo, arrastrándose a los ojos, oídos y boca. La muerte no llegaría rápidamente. Sería un proceso lento y agonizante que duraría días, incluso semanas. La combinación de deshidratación, inanición, shock séptico por las innumerables picaduras infectadas y el puro terror psicológico eventualmente abrumarían a la víctima. El conocimiento médico de los antiguos egipcios fue, en muchos sentidos, notablemente avanzado para su época. Podían identificar enfermedades, arreglar huesos rotos e incluso realizar procedimientos quirúrgicos básicos. Pero este conocimiento no siempre se adquirió por medios éticos o suaves. La implacable búsqueda de la comprensión anatómica tenía un lado oscuro. Para obtener este conocimiento prohibido, algunos médicos egipcios recurrieron a los sujetos más vulnerables a su disposición: prisioneros de guerra, criminales condenados y esclavos. El prisionero, completamente consciente y sin ningún tipo de anestesia, era inmovilizado mientras el médico sacerdote realizaba su sombrío trabajo. Cada grito, cada espasmo, era tratado como un dato, una lección grabada directamente en carne viva y sufriente. La búsqueda egipcia de la salud era tan ferviente como su búsqueda de la inmortalidad. Estos tratamientos a menudo implicaban un conocimiento sofisticado de la herbolaria, utilizando plantas como el sauce para aliviar el dolor o el ajo por sus propiedades antibacterianas. Cuando los tratamientos convencionales fallaban, la medicina egipcia tomaba un giro inquietante, adentrándose en el reino de lo macabro y lo grotesco. Los médicos egipcios, creyendo en las potentes propiedades mágicas del cuerpo humano, no dudaban en usar restos humanos como ingredientes en sus prescripciones. Uno de los tratamientos más extraños era para la calvicie. Para casos verdaderamente persistentes, algunas prescripciones requerían algo más extremo: la grasa de un humano fallecido, mezclada con otros ingredientes y aplicada directamente al cuero cabelludo. El gabinete del médico podría contener no solo hierbas y minerales, sino también frascos llenos de grasa humana, huesos en polvo y otras sustancias espantosas. Los egipcios creían que muchas enfermedades no eran causadas por factores físicos, sino por espíritus malévolos, dioses enojados o posesiones demoníacas. Cuando una persona se enfermaba con síntomas sin causa aparente, como convulsiones, locura o dolor persistente, a menudo se diagnosticaba como una aflicción espiritual. El médico, actuando más como un exorcista, no usaría herramientas quirúrgicas convencionales. En cambio, emplearían objetos ritualmente consagrados, a menudo piezas afiladas de obsidiana, cuchillos de sílex o implementos de bronce especialmente elaborados, adornados con símbolos mágicos. El paciente sería sujetado mientras el sacerdote médico realizaba el sombrío ritual, cantando encantamientos para debilitar el control del espíritu malévolo. La cirugía en sí era un asunto brutal. El bisturí espiritual se usaría para hacer cortes en el cuerpo del paciente, a menudo en la cabeza o el torso. Los gritos del paciente fueron interpretados como los gritos de agonía del demonio al ser forzado a salir de su recipiente humano, un testimonio horripilante del éxito percibido del procedimiento. Los amuletos eran, honestamente, una parte esencial de la vida y la muerte diarias en el antiguo Egipto. Los amuletos comunes incluían el ankh, que simbolizaba la vida, el pilar Yed, que representaba la estabilidad, y el escarabajo, un poderoso emblema del renacimiento y la creación. Pero, sabes, no todos los amuletos estaban hechos de materiales tan benignos. Para aquellos que buscaban una forma de poder más potente y personal, existía una clase de objetos mágicos más oscura e inquietante. Estos eran amuletos hechos no de piedra o metal, sino de restos humanos. La creencia era que un pedazo de una persona, especialmente de una persona poderosa o venerada, conservaba algo de su esencia, su fuerza vital o sus habilidades únicas. Al usar un pedazo de esa persona, uno podía absorber su fuerza, su sabiduría o incluso su destreza mágica. Un pequeño trozo de piel, un fragmento de hueso o incluso un mechón de cabello se tomaba de un cadáver. Estos restos humanos se encerraban en arcilla, se envolvían en lino o se ataban con un cordón para usarlos como collar o pulsera. La muerte de un faraón nunca fue, en realidad, un asunto sencillo. Oficialmente, el fallecimiento de un rey era un evento divino.
Pero la historia, como sabemos, está escrita por los vencedores, y las paredes de los templos solo cuentan las historias que los poderosos quieren que escuches. La verdad, oculta en las sombras de la corte real, era a menudo mucho más brutal y traicionera. Consideremos, por ejemplo, el caso de Ramsés el III. Fue solo recientemente, con el uso de tomografías computarizadas modernas, que la aterradora realidad fue revelada para que todos la vieran. Las tomografías revelaron una herida masiva oculta debajo de las capas de lino que envolvían su garganta. Su cuello había sido cortado de lado a lado, una herida profunda que le seccionó la tráquea y los principales vasos sanguíneos. Esto no fue un ascenso divino. Esto fue un asesinato brutal y a sangre fría, llevado a cabo en el corazón del Palacio Real. Los asesinos habían golpeado con precisión letal, asegurándose de que el rey nunca pronunciaría otra palabra. En el traicionero mundo de la corte egipcia, una hoja afilada no siempre era el arma preferida del asesino. Un método mucho más elegante y mucho más siniestro era el veneno. Era el asesino silencioso, un arma que podía imitar una enfermedad repentina, una maldición de los dioses o un simple y desafortunado deterioro de la salud. La paleta del envenenador era vasta y mortal. Tenían acceso a una horrible variedad de toxinas naturales. Las semillas del árbol Strychnos nux vomica podían inducir convulsiones horribles y desgarradoras que imitarían un ataque fatal. Imagina la paranoia dentro de los muros del palacio. El faraón, rodeado de lujo, no podía confiar en nadie. Cada comida tenía que ser probada por un sirviente primero, un escudo humano contra un plato envenenado. Cada copa de vino era un recipiente potencial de muerte. Sonreirían a su cara mientras consultaban en secreto con un sacerdote médico que conocía las artes prohibidas, adquiriendo un polvo incoloro e inodoro que podría derribar un imperio sin derramar una sola gota de sangre. Las historias más famosas de Egipto no siempre son de tesoros, son de maldiciones. Cuando el financiero de Howard Carter, Lord Carnarvon, murió por la picadura infectada de un mosquito, pocos meses después de abrir la tumba en 1922, la prensa mundial se encendió con historias de una venganza sobrenatural. Aunque muchos historiadores modernos descartan estas maldiciones como coincidencias y sensacionalismo mediático, los antiguos egipcios se las tomaron con una seriedad mortal. Las tumbas se inscribían con frecuencia con advertencias explícitas, talladas directamente en la piedra para que todos las leyeran. Estas inscripciones no eran sutiles. Prometían una retribución horrible a cualquiera que violara la santidad de la tumba. Amenazaban al ladrón de tumbas con el juicio divino, prometiendo que los cocodrilos los atacarían en el agua, las serpientes los morderían en la tierra y sus almas serían devoradas por demonios, borrando su existencia por toda la eternidad. Pero, ¿y si estas maldiciones fueran más que una guerra psicológica? Las tumbas selladas durante milenios podrían albergar cepas virulentas de bacterias antiguas y esporas de moho tóxico, como el Aspergillus niger. Desde este punto de vista, la maldición no es mágica, sino biológica. Hemos viajado lejos esta noche, adentrándonos en las sombras que se extienden detrás de las grandes pirámides y los tronos dorados del antiguo Egipto. Hemos quitado las capas de esta historia cuidadosamente construida, yendo más allá de la grandeza y la gloria, para enfrentar una verdad mucho más oscura y compleja. El mundo que hemos descubierto no es de dioses serenos y reyes nobles, sino un reino de contradicciones profundas y a menudo brutales. Este viaje a su oscuridad no disminuye el esplendor de sus logros. No borra la belleza de su arte, el genio de su arquitectura o la profundidad de su sabiduría. En cambio, añade una capa de complejidad profunda y trágica. Nos muestra un pueblo capaz de crear maravillas que han perdurado por milenios, mientras que simultáneamente participaba en actos de crueldad inimaginable. Eran arquitectos y asesinos, poetas y envenenadores, sanadores y torturadores. Alcanzaron las estrellas y se comunicaron con los dioses, pero lo hicieron con manos que a menudo estaban manchadas de sangre. Las arenas de Egipto, por lo tanto, no guardan solo una verdad, sino muchas. Guardan la verdad del glorioso faraón y la verdad del esclavo aterrorizado. Guardan la sabiduría de los papiros médicos y los gritos del prisionero viviseccionado. A medida que nuestro viaje concluye, nos queda un último pensamiento persistente. Por todo lo que hemos descubierto, por todos los secretos que la ciencia moderna ha arrancado de las momias y las piedras, ¿cuánto más permanece oculto? El desierto es un guardián vasto y paciente de sus secretos. Por cada tumba que hemos abierto,
1000 más pueden yacer sin descubrir. Sus entradas selladas, sus maldiciones inactivas. Por cada papiro que hemos traducido, incontables otros se han desmoronado hasta convertirse en polvo, su oscuro conocimiento perdido en el tiempo. Los susurros del pasado nunca se desvanecen por completo. Permanecen en los silenciosos pasillos de Karnak, en los ojos vacíos de la Esfinge y en la opresiva quietud del Valle de los Reyes. Los antiguos egipcios creían que nombrar a los muertos era hacerlos vivir de nuevo. Esta noche hemos pronunciado los nombres de los olvidados, los sacrificados y los silenciados. Hemos dado voz al lado más oscuro de esta civilización, asegurándonos de que sus historias, por sombrías que sean, no sean completamente borradas por la narrativa dorada de los faraones. Las arenas de Egipto continúan cambiando, revelando nuevos descubrimientos con cada año que pasa, cada nueva excavación. La historia no ha terminado. Todavía se está escribiendo. Un artefacto, una momia, una tumba descubierta a la vez. Esta exploración sirve como una poderosa advertencia. La historia nunca es tan simple como parece. Detrás de cada gran imperio, detrás de cada edad de oro, hay sombras. Hay verdades incómodas, realidades desagradables y secretos oscuros que han sido deliberadamente enterrados. Los secretos todavía están ahí fuera, esperando bajo las dunas. Y quizás, como advierten las antiguas inscripciones, algunos de ellos es mejor dejarlos sin molestar, en el silencio eterno al que pertenecen.